Mi nombre es Elena Carrillo, tengo 57 años y vivo en León, México. Desde que era joven, soñaba con casarme en la iglesia, vestida de blanco, rodeada de personas que me amaran, y junto a un hombre de fe. Cuando conocí al hijo del líder, sentí que Dios me estaba regalando justo eso. Todos lo admiraban, decían que era distinto, espiritual, llamado por Dios. Acepté su propuesta con el corazón lleno de ilusión. Pensaba, si ya es especial siendo hijo del líder, ¿cómo será como esposo? Todo indicaba que nuestra boda sería el inicio de una vida bendecida, pero lo que descubrí el mismo día del matrimonio fue solo el comienzo de un infierno que nadie imaginaba. Comenta tu ciudad y país para saber hasta dónde llega esta historia. Dale like y suscríbete si alguna vez confiaste en alguien y te dolió descubrir la verdad. Nos conocimos como muchos se conocen dentro de la iglesia, en medio de actividades ministeriales, reuniones de jóvenes, cultos especiales. Él no era como los demás, no por su físico, aunque tenía una presencia impecable, siempre bien vestido, siempre con una sonrisa serena. No, lo que lo hacía diferente era su apellido. Era el hijo del líder, el primogénito del hombre que todos llamaban siervo de Dios, nuestro guía, el escogido. Desde el principio, había algo en su manera de hablar que imponía respeto. Era tranquilo, medido en sus palabras, siempre con un versículo a flor de labios. Sabía exactamente cuándo mirar, cuándo sonreír, cuándo citar la escritura. Yo, como muchas otras jóvenes de la congregación, lo miraba con una mezcla de admiración y distancia. No me imaginaba en su radar, pero una tarde, después de un culto de jóvenes, se acercó a mí, me dijo que admiraba mi reverencia, mi forma de cantar, mi postura discreta. Me preguntó si podía acompañarme hasta mi casa. Desde ese día, comenzamos a vernos más, nunca solos, claro, siempre con supervisión, como dictaban las normas de pureza que tanto se promovían. Caminatas después del culto, cartas, con citas bíblicas, oraciones en común. Cada paso que dábamos estaba lleno de simbolismo espiritual. Me hacía sentir elegida, separada, como si yo fuera parte de un plan mayor. Me hablaba de propósito, de ministerio, de familia bendecida. Hablaba de mí como su ayuda idónea. Me decía que no era solo atracción, era una confirmación de Dios. Los hermanos y hermanas de la iglesia comenzaron a notarlo, y no tardaron en celebrarlo. ¡Qué pareja tan bonita!, decían. Se nota que son llamados para servir juntos. Las ancianas sonreían al vernos. Las esposas de otros líderes me daban consejos de cómo apoyar a un hombre que había nacido para la obra. Todo se convirtió en una especie de historia perfecta, con nosotros dos en el centro de las oraciones y expectativas. Su padre, el líder, me llamó un día a su oficina. Me habló como un padre espiritual. Me dijo que estaba feliz por la decisión de su hijo, que había observado mi vida, mi testimonio, y que me consideraba una mujer prudente. Me bendijo con sus palabras, con su presencia, y me advirtió amorosamente que, como futura esposa de un hombre de liderazgo, mi vida ya no me pertenecería, que debía estar dispuesta a sacrificar, a ser fuerte, a no quejarme, porque el enemigo ataca a los que están en la cima. Yo asentí con lágrimas, me sentí honrada, por dentro, todo en mí gritaba, Dios me eligió. El noviazgo siguió avanzando con velocidad. Nos comprometimos en una ceremonia íntima, con la bendición del líder y la aprobación de toda la iglesia. Comenzamos los preparativos de la boda como si estuviéramos organizando un evento profético. Las reuniones eran constantes. Las mujeres me aconsejaban sobre cómo mantener a mi futuro esposo enfocado, cómo orar por él, cómo cuidarlo. Me sentía como una princesa, pero no una princesa cualquiera, una princesa espiritual, llamada a reinar junto a un heredero del trono pastoral. Había, sin embargo, pequeños detalles que empecé a notar, gestos que no encajaban del todo. Un día, durante una reunión privada,
Lo sexta, levantar la voz contra uno de los servidores por un error menor. Fue rápido, casi imperceptible. Una sombra cruzó su rostro y luego volvió la sonrisa. Dijo que era solo celos por la casa del Señor. Otra vez, vi su teléfono vibrar varias veces con mensajes de nombres femeninos que yo no conocía. Me explicó que eran hermanas de otras congregaciones, que a veces buscaban consejo. Le creí. ¿Cómo no hacerlo? ¿Quién era yo para cuestionar al hijo del líder? Mira. Madre una vez me dijo que tuviera cuidado, que no me dejara cegar por los títulos, ni por la apariencia, pero la callé con dulzura. Le dije que todo estaba bien, que él era diferente, que ella no entendía cómo funcionaba la obra de Dios, que en este tipo de llamados, las cosas se ven desde otra perspectiva. Hoy me duele recordar ese momento, porque ella sí veía lo que yo no quería ver. También hubo noches en las que sentí que su atención se apagaba, conversaciones que él cortaba con versículos fuera de contexto, días en los que me decía que estaba muy ocupado con responsabilidades, que no podía verme, que debía ayunar o preparar una prédica. Yo lo aceptaba todo, nunca exigía nada. Me enseñaron que una mujer sabia espera, y yo quería ser esa mujer. La iglesia seguía celebrando nuestra unión, nos ponían de ejemplo, jóvenes nos miraban como el estándar. Yo me aferraba a esa imagen para callar cualquier duda. Para mí, la duda era igual a ingratitud. Me decían que los ataques antes del matrimonio eran normales, que el enemigo se enfurecía cuando dos siervos decidían unir sus vidas. Pero dentro de mí, algo comenzaba a sonar, una voz suave, un susurro que decía, abre los ojos, mira más allá del púlpito. Yo la ignoraba, prefería pensar que era inseguridad, que era miedo al compromiso. Me repetía que una vez casados todo mejoraría, que el amor lo cura todo, que las promesas de Dios no fallan. Y así seguí, sonriendo, orando, ensayando mi papel de esposa perfecta, confiando ciegamente, porque todos decían que él era el yerno ideal, y yo solo quería que ese cuento también fuera mi realidad. Si había algo que nadie se atrevía a cuestionar en la iglesia, era a la familia del líder. Eran intocables, admirados, mencionados con respeto, con temor reverente incluso. A veces se hablaba de ellos como si fueran una extensión del cielo mismo, una familia separada para Dios, decían, los escogidos entre los escogidos. Y no era solo el líder, su esposa, sus hijos, sus nietos. Todos parecían envueltos en una aura espiritual que los elevaba por encima del resto. Desde la primera vez que los vi juntos en el púlpito, noté cómo la congregación los miraba. No era solo atención, era devoción, como si cada palabra que saliera de sus bocas llevara un peso divino. La esposa del líder, siempre vestida con modestia impecable, con un rostro sereno, era conocida como la madre de la iglesia. Sus gestos eran suaves, sus palabras medidas. No se exaltaba, no discutía, y por eso, muchos la consideraban el modelo de la mujer cristiana. Los hijos, por su parte, eran casi un símbolo de herencia espiritual. Estaban siempre al frente. Los varones predicaban, dirigían cultos, organizaban retiros. Las hijas cantaban, daban devocionales, lideraban grupos de mujeres. Todo parecía estar bajo un control perfecto, como una orquesta dirigida por manos invisibles. Y yo, desde mi banca, miraba con asombro. Me sentía pequeña frente a tanta perfección. Por eso, cuando comencé a acercarme al hijo mayor, mi futuro esposo, una parte de mí se sentía abrumada. ¿Qué podía ofrecerle yo a alguien que venía de un linaje así? Pero cada gesto suyo me hacía sentir bienvenida. Me decía que no importaba mi origen, que Dios me había escogido para caminar junto a Él. Y cuando fui invitada a comer con su familia por primera vez, sentí que estaba entrando a un lugar sagrado. La mesa estaba servida con esmero. La conversación fluía con palabras bíblicas, historias de ministerio, anécdotas de viajes espirituales. El líder hablaba con autoridad, pero con una sonrisa. La madre asentía con ternura. Todo parecía armonioso,
bendecido, lleno de propósito. Yo apenas hablaba, por respeto, me limitaba a observar y dar gracias a Dios por estar allí. Salí de aquella casa convencida de que era afortunada, de que mi vida estaba por entrar en una dimensión superior de espiritualidad. Estás entrando a una familia santa, me decía una hermana. Cuida lo que hablas, lo que haces, lo que piensas. Y yo obedecía, porque lo último que quería era fallar. Con el tiempo, fui notando que esa familia tenía acceso a privilegios que los demás no. Lo llamaban provisión divina, favor del Señor, recompensa por la fidelidad, autos nuevos, viajes frecuentes, hospedajes especiales, los mejores asientos, las atenciones más delicadas. Y aunque una parte de mí se preguntaba si eso era coherente con la humildad del Evangelio, otra parte callaba, porque nadie cuestionaba, y si lo hacías, eras señalado como envidioso, carnal o usado por el enemigo. Las mujeres querían ser como la madre del líder, se vestían como ella, hablaban como ella, seguían sus consejos como si fueran proverbios. Los hombres imitaban al padre, su voz, sus frases, su estilo de predicar. Todo lo que salía de esa familia se replicaba como doctrina, aunque no estuviera en la Biblia. Recuerdo que una vez, durante un retiro de mujeres, una hermana dijo en voz baja, ellos parecen perfectos, pero algo me hace ruido. No. Volví a verla en la iglesia después de ese comentario. Me dijeron que había tenido un problema de salud, pero su frase quedó grabada en mi mente como una semilla peligrosa. Una parte de mí la rechazó, otra, más profunda, la entendió. Con el paso de los meses, me volví cada vez más próxima a la familia. Me involucraban en actividades, en reuniones, en planes. A veces me pedían opinión, otras, simplemente me instruían, pero lo que más me impactaba era cómo se trataban entre ellos cuando nadie más los veía. No era violencia, era frialdad. Había una especie de distancia disfrazada de respeto, como si cada uno supiera su lugar, y nadie debía cruzar ciertos límites. Una vez vi al líder reprender duramente a uno de sus nietos por hacer una pregunta inocente durante un culto. Nadie comentó nada, nadie defendió al niño, todo siguió como si nada. Yo misma no dije palabra, no porque estuviera de acuerdo, sino porque me sentí paralizada. ¿Quién era yo para intervenir en los asuntos de la familia santa? Mi madre volvió a advertirme. Me dijo que el exceso de perfección era señal de fachada, que la familia de Jesús no se medía por popularidad, sino por verdad. Le agradecí, pero no escuché. Estaba demasiado ilusionada. Me sentía parte de algo grande, parte de una dinastía espiritual, parte de un linaje que, según muchos, estaba destinado a guiar generaciones enteras. Hoy, al mirar hacia atrás, reconozco que los detalles estaban ahí, las señales, las pausas en las frases, los silencios incómodos, los gestos forzados, pero yo no quería verlos, porque me sentía afortunada por ser aceptada por ellos, porque pensé que mi destino estaba atado a esa familia, y fue justamente esa sensación de privilegio la que me impidió ver que detrás del altar había algo que no era tan santo como parecía. Cuando anunciamos oficialmente nuestro compromiso, la iglesia entera estalló en júbilo. No era una boda cualquiera, era la boda. El hijo mayor del líder se casaba con una hermana fiel, una mujer de oración, alguien que representaba todo lo que se predicaba desde el púlpito, una unión profética, decían, un ejemplo para los jóvenes, una confirmación del cielo. Desde el primer día, entendí que no iba a ser una celebración común, no solo por el tamaño, sino por el nivel de envolvimiento que tendría la congregación. Cada detalle debía reflejar santidad, orden, reverencia y belleza. El líder mismo dijo que aquello sería una demostración del diseño divino para el matrimonio. Me sentí honrada, pero también, por primera vez, un poco asustada. Las reuniones comenzaron inmediatamente. El templo se ofreció como escenario. La decoración sería hecha por las hermanas más antiguas del ministerio de mujeres.
El coro se prepararía durante semanas. Incluso las flores serían escogidas por el equipo de intercesoras, guiadas por el Espíritu Santo. Todo era espiritualizado. Nada podía salir mal. Nada podía ser profano. La boda tenía que reflejar el modelo celestial. Mi vestido fue tema de discusión. Algunas hermanas más conservadoras sugerían un modelo semiclásico, de mangas largas y sin encaje. Otras decían que como futura esposa del hijo del líder, debía resplandecer. Opté por algo modesto, pero bonito, y aún así, cada centímetro del vestido fue analizado por comités de Hermese. Todo parecía estar sob vigilancia. Los invitados no eran solo familiares. Mi boda fue abierta a toda la iglesia y también a congregaciones de otras regiones. Vendrían hermanos de peso, autoridades espirituales, siervos con unción. Empezaron a llegar mensajes de líderes de otros estados diciendo que oraban por nosotros. Me sentía parte de algo mayor, pero también, cada vez más pequeña en medio de tantos ojos, tantas expectativas. Comenzamos a ensayar los pasos, las entradas, las canciones. El coro tenía instrucciones precisas de cuándo cantar. Las flores debían ser colocadas por niñas purificadas por oración. Hasta la elección del predicador del sermón matrimonial se convirtió en una lucha silenciosa entre departamentos. Todos querían formar parte del evento del año. Mientras tanto, mi familia miraba todo con mezcla de asombro y preocupación. Mi madre preguntó si todo eso era realmente necesario. ¿No es una boda un acto de amor, y no de espectáculo?, me dijo una noche. Yo me molesté. Le dije que ella no entendía, que esto era lo que Dios estaba haciendo, que no podíamos detener el mover del espíritu. Pero algo en su mirada me inquietó. A medida que la fecha se acercaba, noté algo más. La actitud de mi prometido empezó a cambiar. Estaba más distante, menos accesible. Decía que estaba ocupado con asuntos ministeriales, que no podía verse envuelto con los detalles terrenales de la boda. Atribuí eso a la presión del evento, pero por dentro, me dolía. Yo soñaba con elegir juntos, planear juntos, orar juntos, pero casi siempre estaba sola con las hermanas organizadoras. Y entonces comenzaron las decisiones arbitrarias. Algunas canciones que yo había escogido fueron sustituidas sin mi consentimiento. Me dijeron que no combinaban con la solemnidad del acto. Mi lista de personas especiales fue modificada porque algunas de ellas no estaban al nivel espiritual requerido para estar cerca del altar. Incluso querían que ensayara mi sonrisa, mi postura, la manera de caminar por el pasillo central. Empezaba a sentir que mi boda no era mía, pero lo aceptaba, porque todos decían que sería una honra, que yo estaba siendo elevada, que esto no era solo un casamiento, era un acto profético, una unión del linaje espiritual. Después de esta boda, muchas puertas se abrirán para ti, me dijeron. Dios te está posicionando, repetían. Una noche, durante una oración especial por la boda, una de las hermanas comenzó a orar en voz alta y dijo algo que nunca olvidaré: Señor, permite que esta hija no mire con ojos carnales lo que tú haces con espíritu. Aquello me congeló. ¿A qué se refería? ¿Por qué hablar de ojos carnales en un evento tan puro? Pero como siempre, me callé. Me enseñaron que no debía cuestionar, que hay cosas que el Espíritu revela solo a los que están más arriba. El líder comenzó a predicar sermones sobre el matrimonio en los domingos previos. Hablaba de obediencia, de sometimiento, de carga espiritual. Usaba ejemplos de su propia familia. Decía que Dios bendice cuando la esposa deja de lado su voluntad para abrazar la visión del varón. Miraba a su hijo con orgullo. Yo sonreía, aunque una inquietud comenzaba a germinar dentro de mí. En los días finales, ya no dormía bien, no por ansiedad de felicidad, sino por un peso extraño, una sensación de que algo no encajaba, de que todo estaba hermoso por fuera, pero había un hueco en lo profundo. Intentaba orar, pero me costaba. Intentaba leer la Biblia, pero no encontraba consuelo. Y entonces me decía: debe ser el enemigo, está celoso, está atacando mi mente.
Tengo que resistir. Nunca pensé que, en realidad, lo que sentía no era ataque, era advertencia. La víspera de la boda. Me miré al espejo y no me reconocí. Estaba maquillada, peinada, ensayada, pero no era yo. Era una versión moldeada por las expectativas de una iglesia, por el peso de un apellido, por la necesidad de no fallar. Quería llorar, pero no podía, no quería decepcionar a nadie, y así me acosté esa noche, repitiéndome a mí misma que al día siguiente, todo sería diferente, que una vez casados, todo encajaría, que todo el sacrificio, toda la presión, todo el silencio, valdría la pena. Lo que no sabía, era que lo que iba a vivir en la boda no era el inicio de una vida bendecida, era la revelación de un infierno cuidadosamente disfrazado de cielo. Desperté ese día con una mezcla de nervios, emoción y algo más, algo que no sabía nombrar. Era como un nudo en el pecho. Me decía que era normal, que era el peso de un día tan especial, que era la responsabilidad espiritual de dar ese paso frente a toda la iglesia, frente al líder, frente a Dios. Pero con cada minuto que pasaba, esa sensación se hacía más pesada, más presente. Las hermanas encargadas de ayudarme llegaron temprano, trajeron todo, maquillaje, accesorios, instrucciones, me rodearon con oraciones, frases motivacionales, versículos. Todo debía estar perfecto. Me hablaban como si yo fuera una reina ungida, como si lo que iba a suceder fuera un acto profético. Yo asentía, sonreía, pero por dentro, algo no encajaba. Mi madre intentó acercarse, me miró a los ojos, quiso orar conmigo a solas, pero una de las hermanas la interrumpió con amabilidad forzada. Ahora es un momento reservado para lo espiritual, dijo. Mi madre se retiró sin decir más. Su rostro reflejaba algo que solo comprendí mucho después, impotencia. Llegamos al templo una hora antes. Me llevaron por una entrada lateral, para que nadie me viera antes de tiempo. Escuchaba el bullicio, los cantos, el movimiento. La iglesia estaba llena. Todos esperaban ese momento como si fuera una ceremonia celestial. Decían que incluso hermanos de otras ciudades habían viajado, solo para presenciar la boda del heredero espiritual. Me sentaron en una habitación contigua, donde podía oír todo. El coro ensayaba, el líder daba la bienvenida con voz solemne, agradecía por la bendición de ver a su hijo caminar en la santidad. Mencionaba mi nombre, hablaba de mí como una mujer prudente, de espíritu manso, digna de un varón de Dios. Me sentí honrada, pero también aprisionada por esas palabras. ¿Y si no podía cumplir con esas expectativas? Minutos antes de entrar, una de las encargadas recibió un mensaje, lo leyó en su celular y salió apresurada. Al regresar, evitó mirarme. Algo había cambiado en el ambiente. Pregunté si todo estaba bien. Me dijo que sí, pero su voz temblaba. Fue la primera grieta visible en esa fachada perfecta. La música comenzó. Se abrieron las puertas del templo. Todos se pusieron de pie. Yo caminé por el pasillo central con el corazón en la garganta. Las flores, las luces, los rostros emocionados. Todo era bello, pero frío. No sentía la calidez del espíritu que tantas veces había sentido en otros momentos dentro de esa misma iglesia. Era como si todo fuera una puesta en escena, y yo la actriz principal sin libreto propio. Cuando lo sexta esperándome en el altar, vestido de blanco, con expresión serena, me forcé a creer que todo estaría bien, que esa sensación pasaría, que era mi carne temblando, no mi espíritu alertando. Pero entonces, algo me estremeció. Noté los ojos de su madre. No eran de emoción, eran de tensión, fijos en mí, sin sonrisa, como si esperara que yo tropezara. Luego vi al líder, con las manos entrelazadas, observándome con una intensidad que no era paternal. Era control, vigilancia, como si supiera que en mí había una pequeña duda, como si necesitara reafirmar su poder incluso en ese instante. Nos tomamos de las manos. El oficiante comenzó a hablar. Todo sonaba ensayado. Promesas, pactos,
referencias bíblicas. Yo repetía las palabras con la voz entrecortada. Intentaba sonreír, pero mi cuerpo no mentía. Temblaba. En el momento en que mi esposo comenzó a decir sus votos, sucedió algo extraño. Vaciló, tartamudeó, luego desvió la mirada hacia el líder, como buscando aprobación. Fue un segundo, pero para mí fue eterno, como si no hablara desde el corazón, sino desde un guión previamente pactado. Durante la oración de consagración, se pidió que los novios cerraran los ojos. Obedecí, pero algo me impulsó a abrirlos brevemente, y entonces vi una hermana, en la segunda fila, secándose las lágrimas. Pero no eran de emoción, su rostro era de angustia. Me miraba fijo, su expresión decía más que 1000 palabras. El amén final llegó, nos presentaron como matrimonio. La congregación aplaudió, gritó aleluyas, algunos lloraron, pero en mi interior, el vacío era total. No sentí gozo, no sentí alivio, sentí un peso, como si en vez de entrar en una nueva etapa de bendición, hubiera firmado un pacto que no entendía completamente. Durante la recepción, los saludos, las fotos, los discursos, continuaban. Los pequeños gestos que me hacían dudar. Él se alejaba constantemente, atendía llamadas, sus hermanos se murmuraban entre sí. Una de sus tías, al abrazarme, me dijo al oído, aguanta, hija, Dios te dará fuerza. ¿Por qué necesitaría fuerza? En mi luna de miel espiritual, las horas pasaban, la música sonaba, los invitados reían, pero yo, sentía que todo era una coreografía cuidadosamente diseñada para ocultar algo, y que yo era la única que no tenía el guión completo. Me miré al espejo esa noche, ya sola, en la habitación del hotel reservado por la iglesia, y por primera vez lo dije en voz alta: hoy me casé, pero no estoy segura de con quién. El salón estaba en silencio, salvo por la suave música de fondo. Las palabras del oficiante resonaban entre las columnas del templo adornadas con flores blancas, mientras todos observaban con reverencia el momento de los votos. Mis ojos estaban fijos en su rostro, el hombre que creía conocer, el hijo del líder espiritual a quien toda la congregación veneraba. En ese instante, todo parecía un sueño, pero mi corazón estaba inquieto, como si una sombra se cerniera sobre el altar. Respiré hondo cuando el oficiante nos pidió que nos miráramos a los ojos. Era hora de sellar el compromiso con palabras sagradas. Tenía las manos frías, y entonces, mientras me tomaba la mano, apartó la mirada. Fue sutil, pero no pude evitar notarlo. Su respiración se aceleró, una gota de sudor le corría por la sien, incluso con el aire fresco. Intenté concentrarme en el momento, pero algo en él había cambiado. Un ligero temblor en su voz me alertó. No era el nerviosismo habitual de un novio, era algo más. Cuando el oficiante le preguntó si me amaría y respetaría de por vida, dudó una fracción de segundo, pero fue suficiente para que comenzaran los susurros. Desde la primera fila, donde estaban sus padres y algunos ancianos de la iglesia, oí un ruido sordo, como si alguien hubiera ahogado una exclamación. Miré en esa dirección y vi a su padre, con la mandíbula tensa, mirando fijamente a su hijo con expresión severa. Su madre, con las manos juntas en oración, tenía lágrimas en los ojos. Era como si supieran que algo estaba a punto de suceder, y rogaran en silencio que no sucediera allí. Finalmente dijo: sí, acepto, pero la forma en que lo dijo, fría, rápida, casi forzada, me dolió profundamente. Cuando me tocó responder, mi corazón se hizo pedazos. Seguía sin saber qué estaba pasando, pero ya no era posible ignorar las señales. Mira, mente me decía, pregunta, exige saber, ahora, pero me temblaban los labios. Dije que sí, incluso con el alma en un torbellino. Fue cuando intercambiaron anillos que todo se vino abajo. Al recoger el anillo, el padrino se acercó y, sin querer, o quizás impulsivamente, dejó caer al suelo una nota doblada, un pequeño trozo de papel que flotó lentamente hasta mis pies. Podría haber pasado desapercibido, pero no fue así.
Cuando me agaché a recogerlo, vi que el padrino palideció. Miré el papel y leí: ella no sabe nada, aún está a tiempo de salir. Me temblaron las rodillas. El mundo me dio vueltas por un instante. Intenté disimularlo, pero me temblaba tanto la mano que no pude ponerle el anillo. Todos me miraban fijamente. La tensión se extendió como una corriente eléctrica entre los bancos. El oficiante preguntó si todo estaba bien. Asentí, pero en mi interior, 1000 gritos ahogados suplicaban: «¡Corre ya!». Intercambié el anillo, terminando la ceremonia como un autómata. Desde entonces, mi mente dejó de oír los aplausos y de sentir el calor de las manos que me abrazaban. Algo se había roto profundamente. Su mirada evitó la mía. Toda la familia parecía caminar sobre cristales rotos. Una atmósfera extraña se cernía sobre la sala, y las sonrisas parecían representaciones de un teatro oscuro. En el momento en que firmé los papeles del matrimonio, mis manos aún sostenían la nota oculta. La guardaba dentro de mi vestido, cerca de mi corazón. Aún no sabía exactamente de qué me advertía esa nota, pero iba a averiguarlo, y estaba decidida a averiguarlo, aunque me costara todo. Al salir del templo, mientras tomaban las fotos, me acerqué al padrino. Intentó evitar mi mirada. Lo llamé por su nombre en voz baja. Fingió no oírme, pero vi el miedo en sus ojos. Era el mismo miedo que comenzaba a crecer en mí. Esa noche no pude dormir. El novio, ahora mi esposo, se mostró distante. Dijo que estaba cansado, que todo había sido demasiado intenso, y se acostó temprano, pero no cerré los ojos. Miré al techo, con la nota en las manos. Recordé cada mirada durante la ceremonia, cada palabra no dicha, cada silencio sospechoso. En lo más profundo de mi alma, algo gritaba: no te casaste con el hombre que creías conocer. Te casaste con un secreto, y esa nota, ese papel, era la única pista que me quedaba para descubrir la verdad. La boda había terminado. Las luces se apagaban una a una en el salón adornado con flores y cintas doradas, mientras los invitados se retiraban. Entre abrazos, bendiciones y palabras dulces sobre lo perfecta que había sido la ceremonia, pero dentro de mí, algo no se sentía perfecto. Desde la mañana, una inquietud sorda había ido creciendo, y aunque intenté ignorarla, ahora, al quedarnos solos, esa inquietud se transformó en una sensación de vacío imposible de disimular. Subimos juntos al cuarto asignado para nuestra primera noche como esposos. El ambiente era cálido, perfumado, y cuidadosamente preparado por las hermanas de la iglesia. Todo parecía listo para una noche especial, pero su rostro, tan tierno y sonriente unas horas antes, ahora estaba tenso, serio, casi ausente. No me miraba a los ojos. Apenas dijo palabra. Pensé que quizás estaba cansado. Después de todo, había sido un día largo, lleno de gente, de presiones, de expectativas. Intenté iniciar una conversación. Le hablé de lo bonito que había sido todo, del vestido que elegí con tanta ilusión, pero él solo respondió con monosílabos. Ni una caricia, ni un gesto de ternura, ni siquiera una sonrisa. Se sentó en el borde de la cama y comenzó a quitarse la corbata con movimientos mecánicos, como si estuviera solo. Yo seguía de pie, aún con el vestido puesto, observándolo. Mi corazón latía con fuerza, pero no de emoción. Era una mezcla de miedo y decepción. Me acerqué lentamente, toqué su brazo y le pregunté si estaba bien. Me miró por fin, pero no como un esposo mira a su esposa. Fue una mirada seca, fría, sin rastro de afecto. Me dijo que no estaba de humor, que necesitaba descansar. Su voz fue dura, sin rastro del joven dulce con quien había compartido cartas, paseos y oraciones durante meses. Me senté en silencio, sin saber qué hacer. Me sentía extraña en mi propio cuerpo, como si todo lo que había esperado durante años se desmoronara en ese instante. En mi mente, esa noche debía ser sagrada, íntima, una extensión de nuestro amor. Pero allí estaba yo, en un cuarto silencioso,
junto a un hombre que no parecía reconocerme. Pasaron los minutos. Cambié sola, en el baño, intentando contener las lágrimas. Cuando salí, él ya estaba acostado, de espaldas, respirando profundo. No sabía si dormía o simplemente evitaba mirarme. Me acosté con cuidado, lo más lejos posible del borde del colchón, temiendo cualquier roce que lo incomodara. Nunca en mi vida me había sentido tan sola, tan confundida, y tan traicionada por mi propio sueño. Durante la noche, no dormí, solo escuchaba los latidos acelerados de mi corazón, preguntándome qué había hecho mal. Había sido muy ilusa, muy entregada, demasiado confiada en las palabras, en las apariencias. Recordé cada promesa que me hizo durante el noviazgo, cada vez que dijo que me amaba, cada oración que compartimos. Todo fue mentira. A la mañana siguiente, despertó antes que yo, o quizá nunca durmió. Se levantó, se vistió con rapidez y dijo que tenía que pasar por la casa de sus padres antes del culto. Me dio un beso en la frente, sin mirarme, como quien despide a una conocida. Ni una palabra de cariño, ni una expresión de alegría por nuestro nuevo comienzo. Me quedé sentada en la cama, mirando la puerta cerrarse, y ahí supe, con dolor, que la persona que había dicho sí en el altar no era la misma con la que ahora estaba casada. Supe que algo se había quebrado, o que tal vez nunca había sido real. El encanto, la dulzura, el respeto, todo se había desvanecido como si hubiera cumplido su parte en una obra teatral. Durante los días siguientes, su frialdad fue aumentando. Ya no me escribía como antes, no me tomaba de la mano en público, no compartía sus pensamientos. En casa, era distante, casi indiferente, pero en la iglesia, todo seguía igual, sonriente, servicial, el hijo perfecto del líder, el esposo ejemplar, según los ojos de afuera. Yo, en cambio, empecé a marchitarme por dentro. No podía hablar con nadie. ¿Cómo explicar que el hijo del líder no me amaba? ¿Quién me creería? Si me atrevía a insinuarlo, dirían que yo no sabía ser esposa, que tenía que orar más, que debía ser sumisa, paciente, agradecida. Después de todo, me había casado con el hombre ideal, pero dentro de mí, sabía que estaba sola, y que el amor que había idealizado no existía. La primera noche fue solo el principio de un infierno silencioso, escondido bajo las apariencias de un matrimonio bendecido, un infierno que nadie quería ver, porque reconocerlo era aceptar que incluso en los altares, también hay mentiras. Los días que siguieron después de la boda fueron como caminar dentro de una casa oscura, avanzando a tientas, tropezando con verdades que nadie me había advertido que existían. Al principio pensé que su frialdad era solo una etapa, un ajuste normal después del matrimonio. Me repetía que el cansancio, la presión de ser el hijo del líder y las expectativas de todos podían estar afectándolo. Quise creer eso, necesitaba creerlo, pero la realidad empezó a abrirse paso de una forma lenta y cruel. Las primeras señales no vinieron de grandes confesiones, sino de pequeños detalles, un teléfono que nunca soltaba, mensajes que borraba de inmediato, llamadas que atendía en voz baja, alejándose de mí, cambios repentinos de humor cuando yo hacía preguntas simples. No eran preguntas acusatorias, solo intentos de entender, pero cada intento mío era recibido con molestia, con evasivas o con silencios incómodos. Una noche, mientras él se duchaba, su celular vibró sobre la mesa. No era la primera vez, pero algo en mi interior me impulsó a mirar la pantalla. No abrí el mensaje, solo vi el nombre que apareció. No lo reconocí. Era un nombre femenino, acompañado de un corazón. Sentí un golpe seco en el pecho. Cuando salió del baño y notó mi expresión, tomó el teléfono de inmediato y dijo que era alguien de la iglesia, una hermana confundida que necesitaba consejo. Su explicación fue rápida, automática, como si ya la hubiera ensayado muchas veces antes. No quise discutir.
No esa noche, me fui a dormir con esa imagen clavada en la mente. A la mañana siguiente, mientras él estaba fuera, la duda ya no me dejaba respirar. Empecé a unir piezas. Recordé ausencias inexplicables durante el noviazgo, viajes repentinos, excusas mal contadas, momentos en los que parecía vivir en dos mundos distintos, y entendí algo doloroso. Yo solo conocía la versión que él quería mostrarme. La verdad empezó a revelarse no por su boca, sino por terceros. Una mujer me escribió en redes sociales días después. No sabía quién era yo, solo preguntó si él estaba bien, porque hacía tiempo que no respondía. Cuando le dije que era su esposa, la conversación se volvió un caos. Disculpas, silencios, mensajes borrados, y finalmente, una frase que todavía me persigue: no sabía que se había casado. Conmigo hablaba hasta hace poco. Mi cuerpo tembló. No era una sospecha, era una confirmación, y no fue la única. En los días siguientes, surgieron más nombres, más historias fragmentadas, más silencios culpables. Descubrí que antes de mí había otras, y que durante nuestro noviazgo, esas historias no habían terminado del todo. Él no había dejado su vida anterior, solo la había escondido mejor. Lo más doloroso no fue solo la traición, fue entender que todo había sido una actuación. Las oraciones públicas, los discursos sobre pureza, los consejos a jóvenes, las miradas de aprobación del padre desde el púlpito, todo eso convivía con una vida paralela cuidadosamente protegida, una doble moral que nadie se atrevía a cuestionar porque llevaba el apellido correcto. Cuando lo enfrenté, no negó todo, negó lo suficiente, admitió errores del pasado, minimizó relaciones, culpó a mujeres insistentes, habló de tentaciones, de ataques espirituales. Nunca asumió responsabilidad completa, nunca me miró con verdadero arrepentimiento. En cambio, me pidió silencio, me recordó quién era su padre, me habló del daño que podía causar a la iglesia si esto se sabía, y por primera vez, entendí que yo no era su prioridad, la imagen lo era. Descubrí que él siempre había vivido así, que para él, el amor era una herramienta, no un compromiso, que la fe era un discurso, no una convicción, que yo no había sido elegida por quien era, sino por lo que representaba: una esposa aceptable, una imagen perfecta, una extensión de su fachada espiritual. Cada revelación era como una capa más de mentira cayendo sobre mí. Me sentí ingenua, usada, avergonzada. No solo me había casado con un hombre que no me amaba, sino con alguien que nunca existió como yo creía. Todo lo que había prometido, todo lo que juró frente al altar, se deshacía en mis manos como ceniza, y lo peor fue comprender que no era la primera en descubrirlo, solo la primera en hacerlo como esposa. Otras habían visto partes de esa verdad, pero habían sido silenciadas, desacreditadas o descartadas. Yo ahora era parte de esa cadena, una mujer más enfrentándose a un secreto protegido por el poder y el miedo. Esa noche, al cerrar los ojos, entendí algo que me rompió y me despertó al mismo tiempo. No me había casado con un hombre de fe, sino con un sistema que enseñaba a ocultar, no a vivir en verdad. Él no era quien decía ser, y yo acababa de entrar, sin saberlo, en una vida construida sobre mentiras. Fue entonces cuando supe que mi historia no iba a ser de cuento de hadas, iba a ser una historia de supervivencia, de despertar, y de verdad, aunque doliera. Después de los primeros días de confusión, dolor y lágrimas silenciosas, sentí que necesitaba hablar con alguien, confiar en una figura espiritual, aclarar lo que estaba pasando, buscar ayuda, orientación, consuelo. Estaba recién casada, y aunque ya había visto cosas que me rompieron por dentro, parte de mí aún quería creer que todo podía tener arreglo, que quizás era una prueba, un malentendido, una tormenta pasajera. Por eso, decidí buscar a la esposa del líder. Ella me había recibido con afecto durante el noviazgo, siempre con palabras dulces y esa sonrisa que todos en la iglesia admiraban.
Yo pensé, si alguien puede entenderme, es ella. La cité en un rincón discreto del templo. Le conté sobre las actitudes de su hijo, sobre el cambio repentino en su trato, sobre los secretos que había empezado a descubrir. No dije todo, pero sí lo suficiente para que entendiera que yo no me sentía segura, que me sentía traicionada, usada. Su rostro cambió lentamente, la dulzura desapareció, me miró en silencio por algunos segundos y luego, con una voz mucho más fría que la que conocía, dijo, hija, no sabes lo que estás diciendo. Yo insistí, le pedí que me escuchara, que hablara con él. Ella me interrumpió con una frase que aún hoy resuena en mi alma: hay cosas que es mejor no remover, por el bien del ministerio. Quedé en shock. No esperaba que me dijera eso. No esperaba que el dolor de una mujer fuera minimizado por la imagen de un ministerio. Hace unos días, me llamaron para una conversación pastoral. Me recibió un grupo de mujeres maduras del liderazgo, esposas de ancianos, secretarias de altar y hermanas que llevaban décadas en esa labor. No me preguntaron cómo estaba, no querían saber de mis sentimientos. Lo que hicieron fue instruirme, con firmeza y voz suave. Me dijeron, debes orar más. Estás confundida. Lo que ocurre entre marido y mujer debe quedarse entre ellos. No es tu papel juzgar al ungido de Dios. El enemigo siempre ataca después de una gran bendición, y tu boda fue una gran bendición. Sentado en esa habitación, con el corazón roto, me di cuenta de que no estaban allí para escucharme, sino para silenciarme. Usaban palabras suaves, pero sus intenciones eran duras. Querían que comprendiera mi papel: callar, soportar, aparentar. El domingo siguiente, al entrar al templo, noté que la gente empezó a mirarme de otra manera. Algunos apartaron la mirada, otros me abrazaron con lástima. Uno incluso me susurró: no digas nada, hija, el enemigo quiere destruir tu matrimonio. Desde entonces, lo comprendí. Ellos sabían, o al menos, sospechaban, pero preferían el silencio a la verdad. El nombre de la familia debía permanecer limpio, la imagen del ministerio no podía mancharse, y si alguien debía llevar este dolor en secreto, que fuera yo. Fue entonces cuando escuché otra frase, dicha por una de las líderes femeninas de la iglesia, que me dolió profundamente: recuerda que Dios honra a las mujeres que sufren en silencio. Esas palabras me destrozaron por dentro, porque me habían enseñado a creer en un Dios de verdad, de justicia, de luz, y ahora me decían que este Dios esperaba que guardara silencio para proteger una mentira, que mi dolor debía ser sacrificial, que, incluso siendo traicionado, utilizado y herido, debía mantener la postura de un siervo obediente. En ese momento, una parte de mí se rebeló por dentro. No quería gritar, no quería exponerme, pero tampoco quería seguir fingiendo. Sentía que me enterraban viva bajo el peso de una fe que ya no era fe, sino miedo. Tentei conversar con uma irmã mais próxima. Ela me ouviu com atenó, mas terminó diciendo: yo te creo, pero no puedo hacer nada. Hay cosas que son más grandes que nosotras. Outra confirmó en tom baixo: sí, sabemos que no es el hombre perfecto, pero es el hijo del líder. ¿Qué esperas que hagamos? Lo entendí. No era solo una omisión, era una cultura de silencio, de encubrimiento, de idolatría disfrazada de reverencia espiritual. Yo era solo otra mujer arrojada a los pies de la reputación de un sistema. ¿Y saben qué es aún más cruel? Seguí yendo a la iglesia unas semanas más. Me sentaba en la banca, me ponía el velo, cerraba los ojos y fingía rezar. Mientras tanto, él, mi esposo, subía al púlpito como si nada, y todos decían amén. Mi alma gritaba por dentro, pero mi cuerpo estaba atrapado por el miedo, por el juicio, por la vergüenza, hasta que, en una noche silenciosa, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón apesadumbrado, oré: Dios, si esto es tu obra, ¿dónde está tu justicia? La respuesta no llegó como una voz, sino como una
Convicción, una certeza suave pero firme. Dios no necesita silencio para ser glorificado. Dios no bendice lo que se basa en mentiras. Así fue como empecé a despertar, no de la fe, sino del sistema que la había distorsionado, de la religión que convertía a las víctimas en culpables y a los líderes en intocables. Y por muy doloroso que fuera, fue en ese momento que comprendí, no podía seguir protegiendo aquello que Dios no aprueba, después de aquellas conversaciones en las que me pidieron callar. Algo se rompió definitivamente dentro de mí, no fue un estallido, no fue un grito, fue un silencio pesado, profundo, que comenzó a ocupar cada rincón de mi vida. Yo seguía yendo a la iglesia, seguía sentándome en el mismo banco, seguía escuchando los mismos mensajes sobre amor, familia y obediencia, pero ya no era la misma. Nadie parecía notarlo, o tal vez lo notaban y decidían mirar hacia otro lado. Mi dolor se volvió invisible. De un día para otro, dejé de ser vista como la esposa bendecida, y pasé a ser la mujer problemática, no porque hubiera hecho algo malo, sino porque había osado sentir, dudar, sufrir. En los pasillos, las conversaciones se interrumpían cuando yo me acercaba. Algunas hermanas bajaban la voz, otras me miraban con una mezcla de lástima y reproche. Nadie me preguntaba cómo estaba, nadie quería escuchar mi versión. Yo era, para ellos, una amenaza al equilibrio espiritual que tanto se esforzaban por mantener. Escuché frases que nunca pensé oír en un lugar de fe. Tienes que ser más fuerte, no exageres, los matrimonios pasan por pruebas, no pongas en riesgo la obra. Cada palabra era como una piedra más sobre mi pecho. No se trataba solo de que no me creyeran, se trataba de que habían decidido, conscientemente, no hacerlo. Era más cómodo culparme a mí que cuestionar al hijo del líder, más fácil señalar mi dolor que mirar de frente la verdad. En casa, el ambiente era aún más frío. Él seguía con su vida normal, con su imagen intacta, con su lugar asegurado. Yo, en cambio, vivía con una sensación constante de culpa, como si todo lo que estaba pasando fuera responsabilidad mía. Me preguntaba una y otra vez qué había hecho mal, en qué momento me había equivocado. Llegué a pensar que tal vez Dios me estaba castigando. Esa idea me consumía lentamente. Comencé a aislarme, dejé de hablar con mis amigas, evitaba reuniones familiares, me encerraba en mi cuarto y lloraba en silencio para que nadie escuchara. Sentía vergüenza, vergüenza de estar casada y sentirme sola, vergüenza de no poder mostrar un matrimonio feliz, vergüenza de no encajar en el papel que esperaban de mí. Era como si mi existencia misma incomodara. Las noches se volvieron interminables. Había días en los que no tenía fuerzas ni para levantarme de la cama. Mi fe, que siempre había sido un refugio, se convirtió en un campo de batalla. Oraba, pero sentía que mis palabras rebotaban en el techo. Leía la Biblia, pero cada versículo sobre amor y verdad me hacía llorar más. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? ¿Por qué nadie veía lo que yo estaba viviendo? Empecé a tener crisis de ansiedad. Mi cuerpo reaccionaba al estrés constante con temblores, falta de aire, palpitaciones. Fui a médicos, a consejeros, pero nadie entendía del todo la raíz de mi dolor, porque no era solo un problema emocional, era espiritual, era la herida de sentirme traicionada por las personas que decían representar a Dios, era el peso de cargar una verdad que nadie quería oír. En la iglesia, comenzaron a tratarme como si yo fuera la culpable de desestabilizar el hogar espiritual. Así lo decían, incluso sin usar esas palabras exactas. Me miraban como a una mujer rebelde, conflictiva, poco sumisa. Yo sentía que mi nombre ya no era pronunciado con respeto, sino con advertencia. Ten cuidado con ella, parecían decir las miradas. Es mejor no involucrarse. Hubo un día en que, sentada en el banco, escuché un mensaje sobre la importancia de mantener la unidad familiar a cualquier precio. El predicador hablaba de mujeres que no saben guardar silencio y de cómo eso destruye hogares.
Sentí que cada frase iba dirigida a mí. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Quise levantarme y salir corriendo, pero me quedé porque ya estaba cansada de huir. Ese día entendí algo doloroso: mi verdad no tenía lugar allí, no porque fuera falsa, sino porque era incómoda, porque cuestionaba un sistema que prefería la apariencia a la justicia. Mi dolor era invisible porque reconocerlo implicaba aceptar que algo estaba profundamente mal. La depresión se fue instalando lentamente. Perdí el apetito, las ganas de arreglarme, el interés por cosas que antes me hacían feliz. Me sentía vacía, rota, olvidada, pero incluso en medio de esa oscuridad, había una pequeña chispa que no se apagaba, una voz suave que me decía que mi sufrimiento no era en vano, que mi dolor tenía un sentido, que callar no me estaba salvando, solo me estaba destruyendo. Fue en ese punto, cuando ya no tenía nada que perder, que comencé a entender que mi verdad merecía ser escuchada, aunque nadie quisiera oírla, que mi dolor no era un pecado, que sentir no me hacía débil, y que Dios, el Dios en el que yo creía, no podía estar del lado de un silencio que aplasta, humilla y enferma. Ese fue el inicio de algo nuevo, no el fin del dolor, pero sí el comienzo de mi despertar. Yo tardé mucho en entender lo que ahora me parece tan obvio. Durante días, semanas, incluso meses, después de esa boda, seguía aferrada a la idea de que todo se arreglaría, que era una prueba, que las lágrimas, el rechazo, la distancia de mi esposo, el silencio cruel, todo eso tenía un propósito divino. ¿Cómo no iba a pensar así, si toda mi vida me enseñaron que los caminos de Dios son misteriosos, que la mujer sabia edifica su casa, que el amor todo lo soporta? Yo no quería fracasar, no quería ser esa mujer que no luchó por su matrimonio, y sobre todo, no quería decepcionar a Dios. Pero conocí mi voluntad, con cada día que pasaba, algo dentro de mí moría. La tristeza ya no era solo emocional, sino espiritual. Oré, y parecía que Dios estaba distante. Ayuné, y el vacío solo crecía. Intenté hablar con Él, y solo recibía frialdad. Un día, me armé de valor y le dije: si hay algo que necesita arreglo, podemos hacerlo juntos. Y Él se rió como quien sabe que no hay nada que arreglar, porque nunca hubo verdad. Fue allí donde empecé a despertar. Empecé a repasar cada recuerdo del noviazgo, cada gesto de la familia, cada consejo que recibí. Todo parecía tan claro ahora, y, a la vez, tan cruel. La verdad estuvo frente a mí todo el tiempo, pero no quería verla. Preferí creer en la narrativa prefabricada, el cuento de hadas evangélico que me vendieron, que casarme con el hijo del líder era un don divino, que me garantizaría un lugar de honor espiritual, que mi vida sería un testimonio de bendición. Pero Dios no trabaja con manipulación. Dios no necesita escenarios hermosos si lo que sucede tras bastidores es una mentira. Me llevó tiempo aceptarlo. Me llevó tiempo comprender que seguir a Dios no es lo mismo que seguir un sistema religioso, que solo porque una ceremonia se realizó en el altar no significa que se realizó en el cielo, que solo porque un hombre predique hermosamente no significa que viva lo que predica, que no todos los ungidos llevan verdaderamente el Espíritu de Dios. Mi despertar no fue un instante, fue un proceso, lento, doloroso, solitario. Fue el desmoronamiento de todo lo que pensaba sobre la iglesia, la familia, el matrimonio, la fe e incluso sobre mí misma. Me preguntaba, ¿cómo pude ser tan ciega? Y al mismo tiempo, una suave voz interior me decía: no eras ciega, solo querías creer. Pero ahora es hora de ver. Y lo vi. Vi que mi tristeza no provenía solo de su traición, sino de la traición espiritual de todos los que lo sabían y guardaban silencio. Vi que lo que más me dolía no era que me hubiera engañado, sino saber que muchos lo consideraban normal. Vi que mi dolor no se tomaba en serio porque, para ellos, mi función era proteger el testimonio del ministerio, era sonreír en fotos, era guardar las apariencias.
era ser la esposa de un hombre de Dios, aunque ese hombre no me respetara ni a mí ni al Dios al que decía servir. Pero elegí irme, no la fe, sino la farsa. Elegí creer que Dios es más grande que ese altar donde me engañaron, que no le agradan los sacrificios basados en mentiras, que no exige que siga atrapada en un hogar donde reina el abuso, solo porque alguien se puso un traje y dijo que era la voluntad del Señor. No, mi Dios no es cómplice de mentiras, mi Dios libera. Comencé a orar de otra manera, empecé a leer la Biblia sin los filtros de la tradición, y empecé a comprender la claridad de Jesús. Nunca llamó rebelde a la mujer traicionada, nunca condenó a la oveja descarriada, pero fue duro con los fariseos, con quienes exigían pureza a los demás, mientras ocultaban sus propios pecados. Fue él quien dijo, no hay nada oculto que no haya de ser revelado, y cuando esa verdad entró en mi corazón, lo supe, no estaba pecando al separarme, estaba pecando al fingir que no pasaba nada, no estaba desobedeciendo a Dios al dejar ese matrimonio, estaría desobedeciendo si continuaba alimentando una estructura que negaba el carácter mismo de Cristo. Lo más difícil fue decirlo en voz alta, no se lo dije a mucha gente porque sabía que no lo entenderían, pero me lo dije a mí misma, y se lo dije a Dios, y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, Él me escuchaba, no porque no quisiera oírme antes, sino porque ahora decía la verdad, no la verdad que me enseñaron a repetir, mi propia verdad, la verdad que Él ya conocía, pero que esperaba que yo reconociera. La separación no fue sencilla, ni rápida, ni indolora. Me acusaron de todo lo imaginable, de rebelde, de feminista, de falta de sabiduría. Dijeron que era una vergüenza para él. Ministerio, que debería haberlo soportado, que fue un ataque espiritual. Y yo, en silencio, continué, porque ahora, el silencio ya no era miedo, era fuerza, era una decisión. Sabía quién era, y sabía quién era Dios. Hoy puedo decir con paz, mi fe está viva, no porque esté en una iglesia llena ni porque tenga el esposo ideal, sino porque decidí no mentirme más, porque entendí que Dios no bendice lo que se construye con mentiras, y aunque el altar fuera falso, Él me vio, y me rescató. Si estás leyendo o escuchando esto y sientes que algo dentro de ti también grita, escucha, no es el enemigo, no es rebelión, es la verdad, y viene de Dios, porque solo la verdad te hace libre, y mereces vivir libre. Cuando finalmente tomé la decisión de no seguir fingiendo, de no sostener más una historia que me estaba matando por dentro, supe que nada volvería a ser igual, y no lo fue. Las consecuencias llegaron rápido, silenciosas al principio, pero firmes. No hubo una expulsión oficial ni un anuncio público, no hizo falta, el distanciamiento fue suficiente. La iglesia que durante años había llamado familia comenzó a cerrarse como una puerta pesada detrás de mí. Dejé de recibir llamadas. Los mensajes quedaron sin respuesta. Personas que habían estado en mi boda, que habían llorado de emoción conmigo, ahora cruzaban la calle para no saludarme, o me miraban con frialdad, como si yo hubiera cometido un crimen imperdonable. Algunos amigos me bloquearon en redes sociales, otros me enviaron mensajes largos explicándome que me querían, pero que no podían apoyarme, porque Dios es un Dios de orden y yo había rompido ese orden. La familia de Él desapareció por completo. Pasé de ser la nuera perfecta a convertirme en un error que debía ser borrado. No hubo interés en saber cómo estaba, no hubo preguntas, solo silencio, un silencio que antes me asfixiaba, pero que ahora, poco a poco, empezó a sentirse diferente. Ya no era un silencio impuesto, era un silencio que me protegía. Al principio dolió como un luto, porque no solo perdí un esposo, perdí una comunidad, perdí rutinas, celebraciones, palabras conocidas, canciones que había cantado toda la vida, perdí la identidad que me habían construido. Durante un tiempo, me sentí flotando, sin lugar, sin pertenencia. Me preguntaba quién era yo sin ese título, sin ese apellido, sin ese banco reservado en la iglesia.
Pero algo inesperado comenzó a suceder. En medio de esa pérdida, apareció el alivio, un alivio tímido al principio, casi culpable. Me despertaba por las mañanas sin esa opresión en el pecho, podía respirar, podía pensar sin miedo a estar pecando, podía sentir sin tener que justificarme, ya no vivía cuidando cada palabra, cada gesto, cada emoción, para no dañar el testimonio. La culpa empezó a soltarse lentamente, comprendí que no era mala por haberme ido, que no había fallado a Dios, que no estaba rota, estaba herida, sí, pero viva, y por primera vez en mucho tiempo, empecé a escuchar mi propia voz, esa voz que había sido silenciada durante años, primero por el enamoramiento ciego, luego por el miedo, después por la presión espiritual. La sanación no fue rápida. Hubo días en los que lloré sin saber por qué, noches en las que el pasado volvía con fuerza, recuerdos que dolían como si acabaran de ocurrir. Pero ahora, en lugar de esconder ese dolor, lo llevé a Dios con honestidad, ya no con frases aprendidas, ya no con oraciones repetidas. Le hablé como nunca antes, con rabia, con tristeza, con preguntas duras, y algo hermoso ocurrió. Dios no se ofendió, al contrario, sentí una cercanía nueva, un Dios que no me pedía que fuera fuerte todo el tiempo, que no me exigía perfección, que no me decía aguanta. Sentí un Dios que me escuchaba, que entendía mi cansancio, que no me pedía que volviera a lugares que me hacían daño para demostrar fidelidad. Volví a leer la Biblia sin miedo, sin buscar mandatos para castigarme. Empecé a encontrar pasajes que antes había ignorado. Historias de mujeres que fueron vistas, defendidas, levantadas. Palabras de Jesús que hablaban de verdad, de libertad, de descanso para los cansados. Y comprendí que mi fe no había muerto, solo había sido sepultada bajo el peso de una religión que no era amor. Con el tiempo, llegaron nuevas personas, no muchas, pero reales, personas que no me preguntaron por qué me fui, sino cómo estaba, que no me exigieron explicaciones, sino que me ofrecieron compañía, personas que no me juzgaron por haber roto un matrimonio bendecido, sino que respetaron el proceso que yo estaba viviendo, y con ellas, empecé a reconstruirme. Hoy puedo decir que perdí una familia que no supo amar sin condiciones, pero me encontré a mí misma, me reencontré con la mujer que siente, que discierne, que no se traiciona para encajar, me reencontré con una fe que no me da miedo, que no me amenaza, que no me obliga a soportar el abuso para ser aceptada. Hablar con Dios volvió a ser algo natural, ya no temo decirle lo que siento, ya no me escondo, ya no bajo la cabeza por vergüenza, camino con cicatrices, sí, pero también con una paz que nunca tuve antes, la paz de saber que elegí la verdad, que me elegí a mí, y que, en ese proceso, Dios nunca se fue, solo estaba esperando que yo dejara de callar. Perdí mucho, pero gané algo invaluable, libertad interior, y esa libertad, aunque costó lágrimas, hoy es el regalo más grande que he recibido. Hoy, al mirar atrás, entiendo que el mayor error no fue haber creído en un hombre, el error fue haber confundido su autoridad con la voz de Dios. Y eso es algo que muchas mujeres dentro de las iglesias aún están haciendo, sin siquiera darse cuenta. Nos enseñaron que obedecer es espiritual, que callar es prudente, que proteger la imagen de un líder es proteger el nombre de Dios. Pero no nos dijeron que el silencio puede ser una forma de encubrimiento, que una fe basada en el miedo no es fe, es manipulación. Hermana, si tú también has sentido esa presión, de callar, de no preguntar, de aguantar porque Él es el Hijo del Siervo, porque no conviene hablar mal de la obra, quiero que sepas algo. Dios no necesita que protejas reputaciones humanas. Dios no bendice lo que se construyó sobre mentiras. Una iglesia que exige tu sumisión absoluta pero ignora tu dolor, no te representa. Un altar que santifica apariencias mientras destruye almas, no fue levantado por Dios. La fe real no encubre pecados de líderes. La fe real liberta, sana y revela. Mira,
historia no es solo una tragedia personal, es un llamado urgente, porque sé que hay otras mujeres ahí fuera viviendo lo mismo en silencio, pensando que es su deber aguantar, creyendo que su dolor es parte del propósito. No lo es. Tu valor no está en cuanto puedes soportar, tu valor está en cuanto puedes despertar. Por eso, si hoy te sentiste tocada por esta historia, quiero invitarte a hacer algo muy simples, pero profundamente simbólico. Escribe en los comentarios, yo desperté. Si crees que la verdadera fe no hace falta silencio para proteger la reputación humana, deja un me gusta. Si esta historia habló a tu corazón, suscríbete al canal si quieres seguir escuchando verdades espirituales contadas por alguien que las ha experimentado de primera mano, porque aquí la fe no es una actuación, no hay máscaras, y nadie necesita fingir que todo está bien cuando, en el fondo, está roto por dentro.